Hola a todos, a todas, a todes. Estamos aquí con la escritora Josefa Beixiola. Me perdona si no lo pronuncio bien, No te preocupes, todo bien. pero se pronuncia así, ¿no es cierto? Bellola yo lo suelo pronunciar. Beixiola, ya. Sí, igual es que es bonito tu apellido. Lo lamento mucho, es muy bonito tu apellido. Ya. Vamos a concentrarnos, estamos en una entrevista y estamos aquí presentándola a nuestra entrevistada por este poemario llamado Y detrás las mujeres que se pepenan por el desierto, de Josefa Bichera Gallego. Eh, Vamos a comenzar presentándote. ¿Cómo estás? Bien, por aquí en este Santiago caluroso, pero bien. Santiago 45 grados y aquí 21. Oh, qué delicia, qué rico. Ay, qué maravilloso. Cuéntanos un poco de tu vida, de tu escritura, cómo iniciaste a escribir. Oh, interesante pregunta. Eh, Mira, yo creo que siempre, desde muy pequeña, he estado ligada con las letras por mi abuela. Ella fue una profesora de Estado, profesora de francés, que toda su vida sirvió al Estado público. Entonces, tuvo una referenta muy importante, la cual es alguien que, como buena profesora, desde muy pequeñas, todas las primas de la familia, nos incluía a lecturas, nos preguntaba cosas. Así que yo creo que fue como la primera mujer que me empezó como a llevar a ese lugar, que también mi abuela era muy poética, también leía mucha poesía, mucha filosofía, que es un privilegio, ¿no es cierto?, tener abuelas como tan letradas que te empiecen de pequeñas a llevar esos caminos. Así que yo creo que una de las personas que me empezó a llevar a ese mundo fue mi abuela. Eso yo lo destaco mucho y por eso también mi vinculación con la pedagogía. Eso me llamó siempre mucho la atención. Y no por nada, sino justamente por eso fue que yo después eh, decidí estudiar literatura y después pedagogía en lenguaje, que ha sido un camino muy interesante porque en el camino me he encontrado con, bueno, con Gabriela Mistral, obviamente una como mujer de este territorio, la ley, se encuentra con un montón de preguntas que Gabriela también se hace sobre la escuela, de la cuestiona y también como que empieza a buscar nuevas formas. Entonces, leer a Mistral para mí también es leer a mi abuela. Mi papá también es alguien bien sensible con las letras, así que no escribe ni nada, pero es alguien que le gusta conversar harto también sobre literatura, así que yo creo que desde muy pequeña esos espacios me llevaron a la literatura. Y, y también ya más grandes, cuando entré a la universidad, ahí compartí con muchas personas que les gustaba la poesía. Yo creo que en mi época universitaria, fue como el momento donde uno vive la poesía en el sentido de encontrarse con círculos que también están pensando lo mismo que tú, tener experiencias con lecturas, ¿no es cierto? Es interesante porque es un mundo de gente que ya pasó esa como barrera de sentirse vulnerable a leer y le interesa esa vulnerabilidad. Entonces de ahí yo me he quedado un poco en ese mundo. Igual yo, bueno, publiqué algo que escribí mucho después de salir de la universidad, era algo que se hacía como más como en el cotidiano, ¿no es cierto? Pero la escritura yo creo que así como de lleno entrar como para terminar publicando el libro por lo cual hoy día estamos, y de hecho nos encontramos en el Festival Cautales allá en Valdivia, fue muy bonita esa experiencia. Que estuvimos ahí en la librería El Gato Caulle, presentando el libro con dos también escritoras de Curacautín y otra también de Valdivia, bueno, que ahora una de ellas está viviendo en México, la Camila y la Emilia. Me he encontrado con la escritura porque me interesa, o en un momento en ese proyecto me interesó hablar desde un espacio simbólico para mujeres lesbianas, como fue como el primer foco, y el segundo también porque estuve harto tiempo leyendo Ivonne Coñuecar, una gran escritora para mí, sobre todo porque
cuando yo estaba en el aula, que le comenté esto en un momento y ahí empezamos a como a tener una conversación, Coyhaique se lo daba a mis estudiantes, pero muy de forma de contrabando, cuando era profesora en el liceo, hace el año antepasado. Y esa historia de empezar a traficar libros en la escuela, que no tenían nada que ver con el plan lector, sino que tenía que ver un poco más con la intimidad lectora de cada estudiante mío, me hizo en un momento comentarle a la Ivonne y lo encontré muy interesante porque Coyhaique es un libro que para la adolescencia es súper intenso, ¿no? Como que habla temas de salud mental, también de jóvenes en los 90 que ven Santiago como este norte a donde ir, pero también están en región, todo les viene un poco más atrasado en cuanto a moda, pero el libro Limón también trae mucha música de Estados Unidos que lo vincula también como con memoria de dictadura. Entonces es un libro que yo hice calzar, bueno, los estudiantes como que se sintieron muy representados y de ahí yo empecé a divulgar mucho la obra de Ivonne Coñuecar en el liceo. Y de ahí yo me acerqué a ella como escritora a comentarle lo que me ocurría con su libro en la escuela y también su poesía me empezó a empapar del territorio. Eso fue muy interesante porque, bueno, Ivonne viene de Coyhaique, que es como este lugar rodeado de la cordillera, ¿no es cierto? Es súper imponente. Eh, Después también me fui encontrando con la poesía de la Soledad Fariña que me entregó El Desierto. Entonces, y la Rosa Betty Muñoz también que me entregó en su Austral. Leyendo a muchas poetas chilenas me di cuenta que lo que me fascina también es cómo la poesía se empapa de una geografía en especial, que te hace como un sentido de pertenencia, ¿no? Entonces, con estas referentes que son como parte de las referencias literarias, pero que ahondé en varias más, son las que me dijeron, ok, como que me gustaría buscar un espacio simbólico para cuerpos que se enfrentan a experiencias muy humanas, muy emocionales, que tienen de todas las emociones, pero también que se sientan en un territorio en especial. Entonces ahí es donde yo empecé un poco a pensar, y detrás las mujeres que se pepenan por el desierto, eh, porque al final era como ver cuál es la relación entre cuerpo-territorio. Entonces así fue creciendo un poco el libro, la idea del libro. También yo en una época en la universidad estuve estudiando las místicas medievales. Nunca pensé terminar estudiando literatura medieval, pero eso, o sea, llegué a eso porque me interesó mucho la historia de mujeres que se autorrecluyen como las bellinas, como en 1300, como por esa época, que fueron bien sentenciadas justamente por escribir, por cuidar a los enfermos y por empezar a desacreditar ciertos poderes eclesiásticos de la época que me hacían muy interesante leerlo, sobre todo porque ellas también exploraban como experiencias sensoriales corporales con la conjunción de su alma con la divinidad, con Dios. Entonces, toda esa experimentación corporal, que también la experiencia mística para ella era eh, un encuentro muy sensual también para muchas de ellas. Me llamó mucho la atención, de ahí me quedé mucho tiempo, sobre todo con una gran amiga de la universidad, Javiera Steck. Tuvimos mucho tiempo investigando, fuimos a congreso y de ahí como varias amigas que empezamos todas a rondar desde ahí. Y un poco eso también empapa mi literatura porque al final es como indagar en las diversas formas que hay entre cuerpo, territorio y estas experiencias que empiezan a ser inefables, que como le dicen las místicas, están fuera del gobierno de razón. Y la experiencia del amor, porque bueno, un tema central en mi poemario es el amor. Muchas de las experiencias que quienes transitamos en aquello no tienen que ver con la razón, sino que más bien con las pasiones, pero como las pasiones también transitan por el cuerpo, por algo que hay que racionalizar de alguna otra forma, pero también llega un punto donde dices, ok, como que esto deja de ser razón y vamos a buscar a estos mundos y cuerpos y texturas que salen como de este gobierno racional y ahí es donde también entra la poesía, porque para mí por lo menos la poesía es este lenguaje que me permite hacer este vínculo con lo que no necesariamente tengo que explicarlo todo, ni decir de dónde viene ni por qué, dejar la justificación, sino empezar a explorar también en el sentido estético de las palabras,
y también como entregar otras formas de decir ciertas experiencias. Así que de ahí viene un poco como desde el inicio hasta la hora. Mira qué interesante. Me lo acabas de redondear todo. Eh, Tomando un poco de esto de la literatura también queer que estuviste traficando en tu colegio, que siempre es bueno incentivar como esa lectura extraña a los estudiantes, esa lectura que no es usual dentro de sus expectativas. Me quería referir un poco a tu identidad, también como persona queer. eh, ¿Cómo impacta esto en tu escritura? Eh, es interesante pregunta, no me la habían hecho nunca. O sea, es que yo creo que impacta en la forma de pensar la escritura y de buscar espacios simbólicos. ¿Por qué? Porque muchas veces pasa que en los regímenes amatorios heterosexuales del patriarcado, esas normas ya están súper establecidas, no hay mucho que pensar, ¿no es cierto? Entonces, una que se encuentra con otras lesbianas que se piensan, están pensando una política, mujeres que están desde distintos espacios políticos, de pensamiento, filosofía, etc. Siempre que tenemos conversaciones, entendemos que, por lo menos en mi caso, las lesbianas nos estamos pensando siempre en cómo amamos, por qué somos contracultura, desde que nos estamos pensando políticamente, porque empiezas a desacatar las formas amatorias, ¿no es cierto?, típicas. Entonces, eso te hace preguntarte y también examinarte en conductas, en pasiones, en también lo que es netamente como humano también. Entonces yo creo que esa posición, si bien es política, pero esa posición de entender que tu forma de amar te hace, o por lo menos he hecho yo el ejercicio de estar pensándome con otras lesbianas, eh, empieza a tener la necesidad de buscar otros lenguajes. Por lo menos yo lo sentí un poco así, ¿no? Entonces, esta necesidad de tener otros lenguajes, otras formas, buscar otros referentes, como eh, porque no te satisfacen los referentes que hay, no concuerdan con tu historia vital. Entonces ahí es cuando empiezas a mirar en el margen, ¿no es cierto? Empiezas a compatibilizar o compartir experiencias con otras compañeras que te van acompañando en muchos caminos distintos. También tener experiencias sexoafectivas con otras mujeres te hace replantearte en el mundo como cómo amas, cómo quieres amar, cómo quieres construirte políticamente, cómo quieres construir tu identidad y cuáles van a ser nuestros referentes, ¿no? Como que estamos siempre en esa búsqueda de, ok, entendemos que hay este sistema que no queremos ser parte porque no te hace sentido, no sientes que no lo compartes con tu historia vital, que es donde viene la búsqueda de otros lenguajes, de otras formas de comunicar. Entonces yo creo que eso, esa expresión política de autodenominarse lesbiana con respecto a toda tu etapa de cuando le compartiste eso al mundo, ¿no es cierto? Te hace como entrar en estas preguntas del lenguaje al final. Mira, es interesante cómo el libro habla un poco de esta relación entre cuerpo-territorio y me hablas acerca de que tu identidad misma va buscando un lugar a través del lenguaje. Es bastante interesante ver cómo también es una experiencia común, porque también uno como queer está en esa búsqueda de habitar un lugar, habitar un lenguaje. Eh, y también ya para ir cerrando esta etapa inicial de preguntas, esta, este inicio, este comienzo, ¿cómo ha influenciado la literatura femenina en tu poemario? O sea, yo creo que mucho porque, y lo hago como bien evidente también como gesto visible, el florilegio, que es la última parte de mi poemario. El florilegio viene ahí con mis amigas veguinas que nos autodenominamos, que estudiamos las músicas medievales, qué sé yo.
Un amigo una vez me presentó el florilegio y le dije, amiga, ¿qué es eso? Florilegio me dijo una palabra en latín que viene de recoger flores, y era la forma en que se denominaba en la literatura antigua cuando la gente quería recoger citas literarias. Entonces, como recoger las mejores flores, recoger las mejores citas. En la época de la época medieval, como lo que era predominante era la oralidad, la gente anotaba cómo lo recordaba, no necesariamente la exactitud de la autoría, que eso no existía antes. Entonces, me pareció un concepto muy interesante porque para mí, y eso es lo que yo intento demarcar en este texto, en este privilegio, es que mi escritura no soy solo yo y mi historia vital, sino es todo lo que leo. Y todo lo que tú decides leer también dice mucho en dónde buscas, cómo lo interpretas. Entonces ahí yo en esa última parte del libro como que declaro todas mis lecturas que tuve en ese proceso, que de alguna otra forma empapan, se ven, son cercanas a mi escritura porque las leí y tienen un poco de sus trozos de metáforas a mis textos también. Eh, entonces, la literatura femenina específicamente latinoamericana, y bueno, de ahí también sale a algunas autoras estadounidenses, europeas, ha hecho que haga una red como una urdimbre literaria que al final modifica también los referentes que uno está buscando. Y me pareció interesante hacerlo visible porque yo creo que hoy día más que nunca se están dando discusiones también en tema de la autoría, como el tema de la originalidad, que tenemos que ser originales. Hoy día, con la masificación de la información, ser original como que no existe mucho. Me parece bien, sino que hay que hacer, y también lo original es como un tema muy pedante, porque siempre hay una tradición y una memoria detrás. Entonces, eso fue lo que yo quise como declarar, más allá de poner como pequeños epígrafes de algunas autoras, declarar como entrar en más, porque ahí también tiene que ver con una estrategia pedagógica que siempre me ocurre, los libros son ventanas a otros libros. Y una como profe siempre anda buscando que los estudiantes encuentren algo y los lleve a otra lectura, a otra lectura, a otra lectura. Entonces dije, oye, esto me gusta porque es como abrir muchas otras ventanas que si te gustó algo, te resonó algo de lo que está ahí en ese texto, puedes ir a otra cosa. Eh, entonces como que te deriva a otras cosas, que eso es lo lindo de la literatura, que empiezas a entrar en un camino que partiste por un libro porque algo te llamó la atención, terminaste en otro. Entonces al final la literatura de mujeres impacta justamente en eso, como en qué urdimbre literaria te vas a meter para buscar qué referente. Mira, qué interesante. Sobre todo porque Florilegio plantea, que es la última parte del libro, para aclarar, eh, hace un ejercicio interesante. Empiezas como a hilar un puzzle. ¿Cómo fue ese ejercicio de agarrar una cita, cómo posicionarla? ¿Cómo fue ese ejercicio? Eh, el ejercicio fue que yo ya traía lecturas de harto rato, que mis escritos ya tenían que ver con esas lecturas. Que por ejemplo, bueno, yo siempre lo digo, pero hay como libros vitales, no sé si al resto le pasa, yo creo que sí, obvio. Hay libros que una lee y como que después de leer eso no puedes dejar de que tu vida se vea a través de ese libro. A mí eso me pasó con el libro Albricia de la Sole Fariña, poeta chilena, que la cual yo admiro mucho y que tuve la suerte también de verla en el universo de la editorial Cuarto Propio, en donde trabajé un tiempo, donde era como la editorial de todas estas poetas que necesitaban un soporte para poder publicarse, y Cuarto Propio las acogió en su momento. Y para mí la Sole, encontrar ese libro, que me lo compré en pandemia, me acuerdo, de hecho, estaba haciendo un curso de poética andina, llegó a mí y dije, hoy lo terminé, y dije, mi vida ahora, como que no puedo dejar de ver todo lo que pienso en las metáforas que me entregó Albricia. Y así fui como trayendo muchas cosas que hicieron que en ese libro al final como que las entregara todas, ¿no es cierto? También tiene que ver mucho con
algunos viajes que hice, por ejemplo, al sur, que uno va al sur, a Chiloé especialmente, se va con un libro de Rosa Betty Muñoz, por ejemplo. Entonces, hacía esos ejercicios poéticos porque al final la poesía te habla y llegar al lugar también te aporta y empiezas a hacer estos cruces de, ahora entiendo por qué Rosa Betty Muñoz habla de las medusas, las ovejas, el Chiloé mismo que uno va explorando también en estos viajes que uno va encontrando también otras formas de territorio. Así que así llegan las lecturas y por eso también las traigo como, no sé, son como mi carga, que sentí en este libro que deposité como para decir, bueno, esto soy, esto leí y gracias a esto es lo que se pudo. Qué interesante, sobre todo porque tengo una pregunta que es un poco complicada. Ya. Pero espera, no te agobies. Eh, de que en tus palabras, el florilegio es un ejercicio de citación, ¿no? Es un proceso de recopilación de influencia. Eh, Aún no sé si queda claro si tú prefieres un hablante único que exprese esas citas o una voz polifónica donde prefieres esas citas aparte por partes. Si prefiero una voz única que hable esas voces, una polifonía de voces. Claro, Eh, bueno, yo creo que el ejercicio del yo como sujeto único lo hice súper consciente en el libro para contrarrestarlo con otras. Eso es algo mucho que me entregó también otra lectura como Hito, el poema La Otra de Gabriela Mistral. Una vez que yo leí eso, que me acuerdo que lo estaba estudiando con una querida profe de literatura latinoamericana, Natalia Cisternas, eh, leí ese poema y a primera lectura uno dice la otra, claro, la otra fuera de mí, a la otra a la cual todo lo que yo no soy es otra, ¿no es cierto? Y cuando te das cuenta que Mistral está queriendo decir que la otra eres tú misma, que hay un proceso de aniquilamiento que es interno más que externo, ahí yo dije, oh, esto está muy interesante porque claro, una nunca es una unidad unitaria, una cambia, se transforma, cambia su voz, y también es un juego interesante que puedes hacer desde la literatura, pero también eso para mí es muy político porque siempre somos otras, a otras leo, a otras escucho, con otras converso. Entonces ese proceso lo hice súper consciente donde sí hay un yo, porque es parte también como de la forma que tengo también de traer un cuerpo situado, pero esta polifonía de voces que se va transformando en las otras soy yo, y también las mujeres que se pepenan en el desierto, me da este sentido colectivo, a la cual a mí me gustaría apelar, porque yo dije, si yo estoy buscando un espacio simbólico, este espacio simbólico me gustaría intentar hacer el ejercicio de, ok, veamos cuál es el espacio simbólico en colectivo que buscamos, estos cuerpos que aparecen, se encuentran, eh, como para extenderse también en quienes se pueden encontrar acá, no sé, es como un espacio vacío, pero que a la vez está lleno de significados, a la cual cualquiera puede entrar, acceder, tomar uno, hacérselo propio, no desecharlo. Ese juego me pareció interesante, entonces yo creo que hago ambas. Y no es que prefiera uno a la otra, pero creo que si siempre hablamos del yo, hay que estar pensando esa otra, y esta otra, junto con esta, ya son dos, y lo más probable es que haya una tercera, entonces siempre estar pensando en una polifonía de voces. Es interesante porque yo creo que, sobre todo cuando una es como parte de colectivos lésbicos, una siempre se está cuestionando con más compañeras que tienen visiones muy distintas a las tuyas, y eso es muy interesante, o amigas que te corrigen cosas o te enseñan cosas, como para no caer en patrones que al final todas traemos desde nacimiento. Entonces es interesante hacer como esa reflexión que es muy pedagógica también, como de aceptar la discusión difícil, que eso implica una polifonía de voces.
Mira, qué interesante. Sobre todo porque recalcabas esta búsqueda de este lugar. Ujú. Eh, pero propones dos lugares interesantes en el poemario. ¿Por qué el desierto y por qué el mar son tan importantes para ti como espacios simbólicos? Mm, Es una buena pregunta. Mira, uno, el desierto, esto tiene que ver con mi historia vital. El desierto siempre me ha conectado también a mi abuela, que era profesora. Mi abuela nació en Taltal, en pleno desierto. Entonces, toda su historia de infancia es de allá y eso lo hizo siempre muy interesante porque venía como de una geografía muy distinta a la cual yo nací, que es Santiago, el Valle Central, ¿no? Como donde uno tiene otro tipo de vegetación. Entonces ya hay como una memoria familiar que viene del desierto. También tuve un viaje muy precioso en un momento de mi vida con mi madre y mi hermana, que fue al desierto florido, que es como un momento único del desierto de Atacama, que no se repite en otros desiertos porque hay los otros desiertos son muy distintos, todos tienen su composición en cuanto a arena, tierra muy distinta. Y ese viaje para mí fue un viaje muy espiritual que no esperaba, que me hizo como conectar muchos aromas, la experiencia también de viajar con mi hermana, con mi madre, recorrer la carretera y ver las flores y no, no sé, como ver ese paisaje donde salen flores azules con amarillo de la arena y estos cerros de colores completos amarillos, morados, azules. Fue una experiencia como muy surreal. Entonces eso es algo que también me dejó como siempre en el imaginario. Y bueno, la Sole Fariña me lleva mucho al desierto, también a la tierra, como ese sentimiento de tierra, de donde los cuerpos se pueden depositar. Y también eso lo hago conectar con la cordillera. Para mí la cordillera siempre ha sido como una geografía imponente, pero muy importante, porque bueno, insisto, mi abuela, esta abuela que ya te he contado bastante, es alguien que me hacía notar mucho la cordillera. Yo me decía, oye, es que no sientes la cordillera. Aparte que nosotros vivíamos en Peñalolén, entonces como una comuna muy cercana a la precordillera, entonces se ve como muy imponente y entonces todos esos colectivos siempre se van sumando, van quedando, también pensarse en lo que es Chile, porque estamos tan aislados como del mundo completo. También mi madre es alguien que por su trabajo, porque trabaja en turismo, viaja mucho, entonces, eso me hace como tener otras historias de otros lugares que tienen otros paisajes y decir, hoy, pero nosotros somos así, estos otros lugares son muy distintos. Así que eso con el territorio, y porque el desierto, como que esas historias se van juntando, y también las míticas medievales, también en un momento también llegar a Jung con el espacio del desierto, también va conectando y dotándolo de más sentido. Entonces eso va unificando cosas y Mistral, por supuesto. Mistral, la flor llameante del cactus del desierto, para mí es algo de Mistral, a la cual todo eso imaginario están ahí porque amo leerla cada vez más, lo que encuentro. Estas imágenes que deja así como de todo tan hostil también, en cuanto al paisaje de lo seco, sin humedad, pero algo que está en llamas, es un imaginario muy nutritivo para mí que me dejó siempre ahí como, ¿qué más puedo encontrar de acá? ¿O qué leo que se le asemeja? Como, esos son un poco, y resumo como por qué el desierto. Mira qué interesante. Eh, Avanzando un poco más con respecto a las imágenes que das dentro del texto, también existe un interés por exponer imágenes y sonidos andinos. Ujú. Eh, ¿Cómo llegaste a interesarte por lo andino como tal, como una identidad? Mm. Em, Pucha, en esta conversación creo que voy a hablar mucho de mi abuela. Eh, Ah, dale. lo que pasa es que, bueno, el mundo andino, insisto, por leer a Mistral, pero eso ya fue un poco más de grande.
Mi abuela siempre nos habló mucho del mundo andino porque a ella le gustaba mucho recorrer los lugares andinos. Y ella tenía un libro a la cual que cuando ella abandonó su casa, vendió muchos libros y no le dijo a nadie. Entonces fue como, pero yo, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué lo estás vendiendo? Como, hagamos que queden, que roten. Y los libros que yo pude como quedarme con algunos de ellos fue el de Popol Vuh. Entonces, ese libro también, haberlo leído, me hizo mucho entrar en una filosofía andina eh, que te entrega como una visión de mundo a la cual es como contracultura hoy día, ¿cachai? Entonces, tener ese imaginario hizo, de hecho, el Popol Vuh es un libro que yo cito en mi libro, que te trae como otro imaginario totalmente distinto, puesto, la cual uno en el colegio no está acostumbrado a escuchar, es algo que se niega mucho porque es como algo pagano, a la cual no hay que hacerle mucho caso. Entonces también como estudié en la época medieval esto de, ok, existe este mundo del gobierno de razón, pero ¿qué pasa con el gobierno de amor? Es también como este gobierno donde nos han encasillado la historia patriarcal históricamente a las mujeres, la histérica, la que no sabe controlar sus emociones. Eso también leyendo a María Luisa Gumbal, hay mucho imaginario ahí de mujeres muy como obsesivas con un árbol, por ejemplo, en el caso del cuento del árbol o su fisonomía, hay algo, ¿cachai? Como que uno puede también decir, hay otras formas de jugar con el imaginario femenino que vienen también a entregar otras formas de decir las cosas. Las otras formas siempre es lo que uno está buscando, siempre. Entonces, eso es lo que pasa con el escenario andino. Y también aquí me pasó que una pareja que yo tuve, que era narradora, bueno, es narradora oral, yo le agradezco mucho porque ella me entregó muchísimo el mundo andino. Hasta el día de hoy es alguien que está muy conectada con ese imaginario porque le cuenta infancias desde cuentos e imaginarios andinos. Entonces, también entrar a la literatura infantil con los libros álbum, para mí cuando compartíamos muchas lecturas con ella fue muy interesante porque me hizo decir como, oye, los jóvenes chilenos no estamos leyendo cosas andinas, como, y yo como profe también de media, son otras lecturas en otra etapa vital, y versus la Tefi que hacía como narraciones más a otro tipo de edades, te empieza como a cuestionarte cosas, pues entonces acompañarla a su jornada de oralidad, lo hacía todo muy interesante también en cómo aprovechar y traer de nuevo el mundo. Mira qué interesante, sobre todo porque rescatas lo andino y has rescatado bastantes figuras durante el poemario. Rescataste albricias, pero me quiero centrar en una que me encantó la explicación que me diste que diste en la presentación en Valdivia, de ¿Ya? que era una nervadura. Sí, que era una nervadura. ¿Crees que como que comente sobre eso? Sí, por favor. Ya, bacán. Bueno, la primera parte es desierto en el poemario, después viene nervadura y al final medusas, ya en el sur austral. Pero nervadura está en medio porque nervaduras es el esqueleto de la hoja cuando ya toda la carne verde se ha desprendido de la hoja. Entonces, estas nervaduras llegaron a mi vida cuando yo era muy joven, porque tenía un patio al cual explorar y me di cuenta que en una esquina de mi jardín donde había como una humedad precisa, una oscuridad, eh, por ciertos árboles que era debajo de un damasco, caían muchas hojas y se transformaban en nervadura, o sea que me quedaba el esqueleto solito de las hojas. Y no era una, dos, eran muchas, era como un cementerio de nervaduras. Y yo me di cuenta que en esa esquina del jardín era el único lugar donde salían y no en otro lugar. Entonces, eso me obsesionó mucho porque cuando la vi, dije, esto es un objeto natural muy precioso. Y tomé una y después me di cuenta que habían como 20, 30 más
y de ahí me obsesioné, porque eran muy bonitas como estéticamente, me obsesioné y todos los inviernos me daba cuenta, o sea, como que fui estudiando cuándo salían, porque yo pensé que también estaban en verano, pero no, sino como que abundan más en otoño, invierno. Empecé a ir a esa esquina del jardín como para ir a buscar siempre este elemento natural. Y de ahí las guardaba, las secaba. A algunas personas muy especiales se las regalaba, así como te acabo de entregar como el objeto natural más impresionante que vas a ver. Entonces, de ahí me volví como una coleccionista de nervaduras. Cuando ya dejé de ser tan pequeña y mi mundo no era solo el jardín que explorar, sino muchas otras partes, me di cuenta que el mundo está lleno de nervaduras. En muchos lugares uno puede encontrar nervaduras y dije, oh, las nervaduras no son solo de mi jardín. Hay muchos lugares y de ahí tuve experiencias donde siempre estoy muy atenta cuando entro a un entorno natural, y ver nervaduras, cachar más o menos por dónde caen, eh, estar súper atenta y creo que quien ha compartido más íntimamente conmigo también empieza también como a ver nervaduras o cuando amigas encuentran, me las regalan, por ejemplo, como, oh, se mira la que pillé, para que tengas para tu colección, ¿cachai? Entonces bonito eso, es como entregar una obsesión a la cual la gente se va sumando. Y bueno, también tuve la suerte de que una vez en el mar Atlántico estaba en la playa y así no había nadie más que yo y mi hermana y me llega de la nada una nervadura marina. ¿Por qué le digo nervadura marina? Porque da así una hoja de, no sé, o que cayó al mar o que venía como de alguna flora marina y llegó una nervadura a mi piel, literal se posó como en mi dedo gordo. Entonces, esas cosas que empiezan a ser muy sincrónicas con lo que uno está pensando, con lo que ve del mundo, se empezaron a conectar y de ahí no he dejado de obsesionarme porque también es como si es una huella de naturaleza, como por donde pasa la savia de las plantas, que luego se secan y dejan como este entramado, que también tiene mucha relación con cómo se ve el suelo del desierto seco. Entonces al final es como esta red que yo voy tejiendo, que literal esta red de esta nervadura es. Entonces un poco en la parte del medio de este poemario que se llama Nervaduras es como explorar hasta dónde pueden encontrarse nervaduras, qué nervaduras o el símbolo, qué relación tiene con estos cuerpos de mujeres que se encuentran en este desierto, que tienen experiencias desde amatorias, de amistad, de hostilidad, de amor, de placer, etcétera. Entonces, de eso va un poco la nervadura. Mira qué bacán. Tomando esta concepción de placer, bueno, Nervadura esta es una etapa de tu poemario que surge como puente, ¿no? Ujú. Como este camino, como este lead entre lo que es el desierto y la siguiente parte que es Albricias. Y Albricias es una parte muy erótica y corporal. Eh, Ujú. ¿Cómo fue tu experiencia escribiendo poemas eróticos? Mm, Bueno, siempre hay un tinte de algo muy personal también, que yo creo que tiene que ver aquí con lo primero que hablamos, como tener experiencias sexoafectivas con otras mujeres te hace plantearte hasta cómo tienes sexo. Entonces, que también deja de ser como lo que te muestran en las películas, eh, lo que debiese ocurrir. Y eso es algo que también, por ejemplo, con una amiga con la cual viví unos buenos años, conversamos mucho este tema porque pensarse también en las prácticas sexuales y amatorias dicen mucho también de qué es lo que dejas que consumes porque otros te dicen que es así o estás buscando tus nuevas formas de cómo eso tú lo haces una experiencia propia según tu cuerpo, la forma de explorar tu cuerpo con la persona que sea, ¿no es cierto? Entonces, y eso es muy político, hablar sobre esas intimidades, ¿no es cierto? Y esas vulnerabilidades, porque eso cambia tu visión de mundo. Entonces, eh, mi experiencia, por lo menos en escribirlo, siempre hay un poco como de pudor en el sentido de hacerlo tan visible,
como con cosas muy precisas que una sabe qué referencia está haciendo, pero también muy interesante porque hacía este ejercicio que de repente compañeras lo leían y pensaban otra situación. Entonces como que al final es como esas interpretaciones libres que pensan, no, yo pensé que esto estaba ocurriendo esto, hasta que después me dicen como, ya, pero ¿qué realmente pensaste esto? Esa libertad de interpretación que permite hacer metáforas no, yo pensé que esto podía estar ocurriendo en una escena así, por ejemplo, o en otra cosa nada que ver, lo hace interesante porque al final la experiencia corporal se puede extender a algo que tiene que ver con el contexto político, social, que eso lo hace interesante porque al final lo social también es cuerpo, lo social también es territorio, solo con una escala distinta y lo más íntimo también es lo mismo, solo que en factores distintos, tiempos distintos, etcétera. Entonces, sí da un poco como me pregunto yo si como algo tan íntimo puede terminar siendo algo tan social de conversar, ¿no es cierto? Pero eso es lo que pasa con la escritura, pues, como quienes escribimos y pasamos esa etapa como de la publicación, te das cuenta que está ese poder de la literatura de ver más o menos como hasta dónde llegas, pues, ¿cachai? Con la experiencia vital o incluso con la ficción en sí misma. Es muy interesante porque la etapa tuya de Albricias, la parte de Albricias, surge en una interconexión bastante ligada a la poesía de Soledad Fariña, Ujú, que tiene un poemario del mismo nombre, que se recalca también la influencia al final, acerca de que al final de que lo privado también es una cuestión política. ujú. Em, Pasando ya un poco a los simbolismos de la siguiente parte, me gustaría que me explicara así como, ¿por qué elegir medusas para hablar de aquello de lo que estábamos hablando, de lo íntimo, del Ujú. origen, de la soledad? Explícanos cuál es el origen de este símbolo de las medusas. Mira, el origen es específicamente con dos experiencias. Leer a la Rosa Betty Muñoz, por ejemplo. La medusa es algo que cuando estaba en un viaje a Chiloé, en la isla Lemuy, tuve la experiencia de ver medusas de por lo menos 3 metros varados en la playa, donde no había nadie más que mi alma y con la persona que estaba en ese viaje, y las almas de las aves que estaban por ahí, que eran muchas también, pero ningún otro rastro humano. Eh, Mientras teníamos literal bajo el brazo el libro de la Rosa Betty Muñoz, fue una situación, una experiencia con la naturaleza muy impactante para mí, porque, insisto, no eran medusas de 3 metros, eran muy grandes, y ver esa inmensidad al frente tuyo, creo que te hace como tomarle la dimensión de este mundo marino que no conocemos. Eh, y también darle, como decir, hoy, ok, por eso mismo Rosabetti, cuando si vive en este territorio, habla sobre las medusas, tiene todo el sentido, y lo imponente que puede ser la naturaleza y lo pequeño e ínfimo que puede ser el humano en algún momento. Vivir en la ciudad igual te hace creer que somos lo único, ¿no es cierto? Que te enajena del mundo natural, y cuando te insertas de nuevo en el mundo natural te das cuenta lo ínfimo que es el humano. Entonces, esa experiencia tan, igual fue un poco abrumador porque fue como, oh, nunca esperé como esta dimensión. Fue muy impactante, entonces eso es algo que fue parte de lo que yo, en esa época, yo ya estaba pensando en terminar la publicación de este libro, ya sabía que se iba a publicar y todo. Entonces fue como, ok, si es que voy para el sur, tengo que hablar sobre este evento del sur. Entonces, eso tiene que ver con Medusa. La Medusa también es algo que igual transita estas aguas a la cual yo llego, porque también es como una forma de ver la metáfora como del cerro al mar, ¿no es cierto? Todo lo que ocurre entre medio
entre una cordillera y un mar, que puede ser una infinidad de cosas de un espacio simbólico, que es donde uno termina, o por lo menos así termina el poemario, de canta al final. Siento que Medusas, y justamente es en la parte del poemario donde es la más distinta porque es prosa poética, y exploro ahí una forma de lenguaje que en ese momento me acomodó muchísimo para terminar el libro, porque es súper narrativa también, y ahí va mucho a la infancia. Y bueno, ahí con esa gran frase de Mistral de que la poesía es un resabio de la infancia, también la leí mucho y dije, oh, ok, creo que es un momento de que me gustaría volver a la infancia, sobre todo porque cuando ves esta medusa tan grande, te ves tan pequeña, uno recurre a sus más miedos íntimos y eso te hace ir al pasado inmediatamente. Entonces ahí también estaba muy metida en pensar todos estos miedos que uno tiene, cosas que no dice, que se guarda y cómo afectan el cuerpo. Entonces estaba como muy sensible a esas situaciones porque tenía ganas de expresarlo en la última parte del libro y Medusa me abrió todo ese canal. Entonces ahí hablo como de estas niñas que caminan por esta playa, algunas mudas, otras heridas, que no saben cómo hablar ni decir lo que sienten, pero están ocurriendo muchas cosas en esta orilla de playa, con esta medusa que está expuesta al sol, que justamente la medusa, bueno, se lo mostré a una amiga artista, una profe de arte del liceo, mi amiga Yogi, me dijo, amiga, esta medusa es muy visceral, como aquí está expuesto todo. Me quedó muy marcado ese comentario que ella me dio y me dijo, dije, bueno, si terminamos con algo tiene que ser medusa de lo visceral, y por eso también nuestra historia de volver a la infancia, etcétera. Mira, qué bacán es tener esa experiencia de vivenciar la naturaleza en todo su esplendor, sobre todo en Ujú. la inmensidad, porque, claro, nosotros usualmente pensamos, ah, ya el mar, claro, la vemos como inmenso, pero como que ya no hemos acostumbrado a esa figura, pero ver la naturaleza de cierto animal, Mm, que es una medusa agonizante, que también transporta el pasado, mm. bastante interesante. Vamos con las últimas tres preguntas, porque se nos Ya, pues, pasa ahora volando. sí. Hay una palabra muy cruda, muy fuerte, muy sonora Ya. en el Ujú. título del libro. Cuéntanos sobre el origen de la palabra pepenan en tu poesía y por qué la escogiste para el título Ujú. del libro. Bueno, pepenar es una palabra que no se ocupa para nada en este territorio. De hecho, yo tampoco la conocía, hasta, bueno, por lo menos ya unos buenos años, ya que como la incorporé a mi vocabulario. Y es interesante porque pepenan es recoger. Entonces, cuando entendí eso, dije, oh, pepenan. De ahí em, compartí en ese momento vital con una persona ¿cómo se llama? Unos cortometrajes de la Agnes Varda, una cineasta francesa que habla sobre pepenar, y para ella era tomar la cámara e ir a ver quién recoge la fruta y la verdura de la feria, y dónde termina esa fruta y verdura que está en el suelo, porque pepenar es recoger no de comprar, sino de lo que queda en el suelo después de las ferias. Y es muy interesante porque la llevaba a lugares como comedores comunes, la llevaba a distintas casas, distintas historias, de quién ocupaba esa verdura que sobra, y que sobra porque la gente la ve machucada o no es del estereotipo de la fruta que espera, entonces como que no se vende, entonces la botan, ¿no es cierto? Y sentir como ese recogerse de lo que sobra porque no es lo que se espera, me pareció muy interesante, ¿no? Decir de ahí. También hacíamos esta experiencia de ir a pepenar a la feria, que mucha gente lo hace ahora, como que es una forma también de recuperar mucha fruta y verdura que en verdad está buena, solo que no sé, tiene como una mancha negra nomás que no te gusta, etc. Y, y históricamente también la feria, ha existido esta gente que va a buscar la verdura y fruta que sobra, como que no es algo nuevo.
Entonces, ese concepto me pareció muy interesante, sobre todo también me di cuenta que en México se ocupa mucho pepenar, y me pareció una palabra entonces que tiene una riqueza de experiencias que no solamente tienen que ver con recoger algo del suelo, la acción recoger, sino que pepenar tenía también un sentido de memoria, así como volver a rescatar, volver a utilizar, recoger, ver qué es lo que tienes en tus manos, ¿no es cierto? Y eso me hizo pensar en que era la palabra indicada para decir, estas mujeres no solo se recogen y se encuentran, sino que se pepenan. Sobre todo porque ahí tiene que ver con una experiencia, ok, existe como esta comunidad de mujeres que se encuentran en este espacio simbólico, pero no son indiferentes unas a las otras, sino que justamente con las experiencias que tienen vitales entre ellas, o que miran, etcétera, o que tienen de forma personal, una a lo largo de la vida va pepenando historias de compañeras. Eso ocurre mucho, entonces, sobre todo porque vienen dolores históricos de distintas luchas que se comparten, algunas que miras desde la empatía, otros que los vives en carne propia, etcétera, desde la interseccionalidad, la raza, la clase, el género, etcétera. Entonces, para mí esa palabra fue el sentido colectivo que le daba el peso político para decir, hay mujeres aquí que nos pepenamos porque escuchar la historia vital de una compañera te hace comprender su punto de vista, ver las violencias con las que viene y también entender por qué es hostil cuando habla de ciertas cosas porque le traen traumas o memorias, resabios de la infancia que exploran en el presente. Entonces, esa fue mi forma de decir cuando uno recoge o cuando uno está recogiéndose, pepenándose, uno recoge de todo, como compartes todo, hay veces cosas que no te gustan, no te agradan, porque hay gente que viene con mucha historia, una misma también, cosas que expresas que te gustaría cambiar, pero ahí están, no hay que esconderla. La interacción humana es así, es difícil, es compleja, es hostil, pero también trae mucha intimidad, mucho placer por conectar. Entonces eso pasa en la historia vital y es lo que como que quise traer con esa palabra que siento que le daba el peso necesario para hablar en, como tú decías anteriormente, en esta polifonía de voces de mujeres. Y creo que Florilegio compone bastante, se comporta bastante bien ese ejercicio del pepenar. Creo que es bastante significativo la última parte del libro de este Florilegio, porque tú haces este ejercicio de pepenar a otras mujeres, de recogerlas, de, de juntarlas y ver que crean con estas citas en sí. Eh, Mm. y es un ejercicio muy, muy bonito. Muchas gracias. Sí, ya para ir como más o menos cerrando, las últimas dos Ujú. preguntas, que son las preguntas de rigor. eh, Ya. ¿Qué le dirías a un lector, a una persona que recién se está acercando a este libro? Recién lo va a leer y lo va a tomar y va a decir, Oh, buena pregunta. Piensa en mi estudiante. Para la persona que va a leer mi poemario, yo diría que es una invitación a, a tratar de buscar como la interacción humana en su forma más honesta. Es un camino hacia eso, yo diría. Porque en esa honestidad no escondemos, sino que se hace visible, se expresa con las palabras que se tienen y con la experiencia que se vivió en el momento. Entonces, es como una invitación a leer el poemario también en búsqueda de la conexión humana cuando una siente que está como en sincronía con otra, pero cuando también te das cuenta que no. Y esa honestidad de la interacción humana es el viaje que hace también cuestionarte cosas interiores, cuestionarte interacciones y también ver qué interacciones quieres y no. Es como una invitación a abrirse a, ok, ¿cómo estoy compartiendo este mundo con otras personas? Con esta polifonía de voces que me encuentro, estos cuerpos.
Y también una forma de revisitar el territorio, porque nunca somos personas que estamos aisladas de lo que es nuestro entorno. Entonces, para mí la geografía nos dice mucho de lo que somos, cómo somos, lo que escribimos, lo que pensamos, cómo amamos, como que creo que también hay una conexión ahí. Y eso se hace justamente desde un gobierno de lo no racional. Entonces también es una forma de dejar atrás un poco estos procesos como excesivamente del pensamiento lógico y hacer una lectura como sentipensando, así como sentir y pensar, eh, ese tipo yo creo que esa invitación le diría o le advertiría tal vez. Qué bueno. Y la otra pregunta de rigor, de que, ¿en qué estás trabajando ahora? Si vas a crear algo, vas a publicar algo, dinos, cuéntanos, cuéntanos. Sí, mira, estoy trabajando en dos proyectos en paralelo, uno va más avanzado que el otro. Uno de ellos trata sobre el cuerpo enfermo, porque es algo que me ha tocado acompañar muchísimo estos últimos años, de muchas personas distintas. Entonces, y o sea, a acompañar esos procesos de enfermedad también te replantean qué tanto una se inmiscuye en esa enfermedad también. Y cuando tiene que ver con la familia, también tiene que ver con tu propio cuerpo, porque hay una herencia genética importante que empieza a expresarse. Entonces eso hace que empieces a pensar en la muerte, en el cuerpo, en cómo se expresa, la alimentación también, que se ha hecho muy presente, en buscar conexiones como más íntimas con tu cuerpo. Entonces estoy como en crear ese proyecto también, que es una forma de cantar cómo yo veo que resisto esa situación de cuidado y de estar enfrentada a ciertos diagnósticos de personas que uno se vincula todos los días, sobre todo la familia. Esto tiene que ver más con un entorno familiar, los secretos familiares que implican las enfermedades también, que eso me parece sumamente interesante. También, y también cómo tu red de apoyo tú la ves, que algunas pasan a ser como cuidadoras primarias, las personas que dejan como su vida aparte por cuidar, son momentos como dolorosos e íntimos, pero que tienen un valor enorme por la persona que decide cuidar. Entonces, eso es lo que estoy pensando, como escribiendo sobre eso. Y el otro proyecto tiene que ver, es como una derivación, tal vez termine siendo el mismo proyecto, aún no sé. Tiene que ver más con mi abuela o las abuelas en general, que son un personaje a la cual muchas personas tienen una vinculación fuerte, porque es como la persona o que te cuidó o te entregó como saberes muy importantes para la vida. En mi caso, por lo menos, he tenido abuelas muy presentes, y me gustaría también desde cómo ahora ellas viven su vejez, hablar sobre ellas. Por ejemplo, una de ellas ahora se encuentra con Alzheimer, entonces hay una cosa que ocurre con el lenguaje ahí en divagar, errar, dolorosa, cuando una sabe que era, no sé, insisto, la abuela que ha hablado en todas estas entrevistas, alguien muy lectora, y que después cambie la persona y que el lenguaje para ella sea distinto porque erra en el lenguaje racional, pero a la vez hay todavía sentimientos o temas que ella le tocan profundamente, como la poesía o algunos autores en especiales, la filosofía o algunas filósofos también que leía, que la vuelven a conectar. Por ejemplo, hablar de la cordillera, ella la conecta profundamente. Entonces he estado haciendo con ella, cuando la visito, hacer estos ejercicios de ver qué es lo que queda en ella, para que ella pueda volver a conectar con la realidad o con lo que era ella como identidad. Entonces, todos estos proyectos los estoy tomando un poco más volcados al cuerpo, la intimidad, el entorno familiar y la enfermedad. Así que en eso ando. Estos son como los proyectos que estoy abordando ahora.
Mira qué bacán. Ojalá poder tener ya los proyectos bien medianos y poder leerlos. Y ahí Y vemos cómo salen. sí, sí, hay que verlo, ya. Ujú. Ahora ya. Eh, bueno, más que nada ya para finalizar, agradecerte por estar aquí, por hablarnos acerca de tu libro, que es, volvamos a recordarlo, y detrás de las mujeres que se pepenan por el desierto, de Josefa Beixola Gallego, que es un texto bastante interesante, está publicado por Inti Ediciones, esperamos una segunda edición. Sí, no, agradecerles a ustedes, soy fan de su revista, la seguí hace harto rato, han sacado cosas súper interesantes, de hecho, después de una entrevista que ustedes sacaron de la Erika, de por qué son tan lindos los caballos, bueno, unos amigos también me lo habían recomendado, me lo compré porque justamente el tema que estoy como escribiendo, así que me leí con mucho gusto esa como reseña, columna que le hicieron ahí a la Erika que está hablando del texto. Así que muchas gracias. No, muchas gracias a ti. Y nos despedimos, así que nos despedimos aquí de todos los que nos ven en este video. Unas últimas palabras para despedir. Eh, Quiero agradecer a Inti Ediciones, mi gran editorial, a Leo y Franco también, que los chiquillos hacen los libros a pulso, tienen siempre muchos proyectos, me han acompañado mucho en este espacio de publicación y que hay mucha comunidad también con la parada poética y que su compañera con la Georgina. Así que le quiero agradecer a ellos porque gracias a esas editoriales existen muchos poetas ahora contemporáneos que tienen acceso a poder publicar sin tener la necesidad de estar pagando millones para poder publicar y crear comunidad también de nuevas voces. Así que nada, como mandarles también un saludo, que son los que sostienen materialmente las ideas y las distintas narrativas que están saliendo ahora. Qué bacán. Bueno, nos despedimos con Josefa. Vean más videos, vean más entrevistas que están por aquí. Tenemos la entrevista de Erika Montesino. Y más que nada eso. Adiós. Súper, chao, que estén muy bien.